Buenos días, estudiantes, queridos estudiantes. Este día vamos a trabajar el contenido de la página 55 y 56. Estamos hablando del mito, la definición y características principales. Muy bien, cuando estamos hablando del mito, estamos hablando de qué es, y ese es un relato que tiene como propósito explicar el origen del mundo, de los seres humanos o de los pueblos. Muy bien, la mayoría de mitos tienen esa finalidad o ese propósito fundamental, el darle razón de ser a la mayoría de poblaciones, que cómo se surgió esto, a dónde viven ellos, de dónde nacieron ellos. Es muy sonado que hablemos de, cuando hablamos del Popol Vuh, que el ser humano viene del maíz, hay un ser humano que viene del lodo, hay un ser humano que viene de la madera, etcétera. Entonces, son las distintas explicaciones que le dan propósito o razón de ser al mundo, a las personas, desde su concepción. Muy bien. ¿En dónde se utilizan los mitos? En los más comunes son los griegos, en esos relatos fantásticos de caballeros y de salvar el mundo. Los romanos, los escandinavos, que son estos, los de la cultura nórdica, podríamos decirle así, Odín y Asgard. Se dice que hay eh, como 10 12 mundos y que esos mundos están dentro de un árbol. Los mayas, que es lo que ya les decía, las historias del Popol Vuh, que son relatos fantásticos sobre que los habitantes de los pueblos originarios adoraban al sol, a la luna, al mar, y ellos daban una razón de ser para las personas. Y se decía que el ser humano venía del maíz, de la madera, del lodo. Entonces, después de ello, de entender un poco cómo se utiliza, vamos a tener una diferenciación entre un mito y una leyenda, que mientras que las leyendas explican el origen de un fenómeno de la naturaleza, un accidente geográfico, una costumbre. Como muy bien veíamos en la clase de sociales anteriormente, cuando se hablaba de que un dios invisible andaba caminando por todo el mundo o por una parte de un país, andaba caminando, y que por eso se generaban los temblores o los terremotos, por ese dios que andaba muy enojado, que era invisible. Tengamos en cuenta la diferencia entre mito y leyenda, porque a veces nos confundimos en dar la explicación. Muy bien, tenemos algunas características claves de un mito. Muy bien, es de carácter oral, es decir, este mito va pasando de generación a generación o va pasando de persona a persona, porque este es su carácter oral. Es decir, se reproduce en cuanto a la persona lo habla. También tiene una característica de autor desconocido. La mayoría de mitos no tienen un autor establecido o alguien que los haya dicho, sino que ya lo sabemos, desde nuestro contexto ya lo sabemos. Cambian de forma continua, en el sentido de que muchas veces las personas le cambian algún significado o, perdón, o algún punto. Muy bien, están basados en las creencias de los pueblos, de todos los pueblos, en el dogmatismo, la religión, están basados en ello. Y es una explicación fantástica. Es una explicación fantástica donde es parecido a un cuento, pero tiene personajes extraños, dioses, semidioses, personas que mueren y que reviven, etcétera. Entonces, la explicación fantástica tiene ese toque que le da al mito. Muy bien, esto ya se los dejaría yo a ustedes, y aquí está. Vamos a practicar. Tenemos la lectura de El Cadejo y
en su cuaderno, por favor, responderme la pregunta 1 y la pregunta 2 que dice, ¿qué tipo de personajes intervienen en el relato? Y qué explica el relato. Muy bien, eso sería todo por hoy. Un saludo y espero se encuentren bien.